Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Su espacio predilecto para estar al día con todo lo que genera conversación, para desentrañar esas historias que nos dejan con la boca abierta y sobre todo, para comprender la complejidad del mundo que nos rodea. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando con fuerza, un suceso que sin duda ha capturado la atención de miles, si no millones, de personas alrededor del globo. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese actor turco que conquistó corazones con su carisma arrollador y un talento indiscutible, y que recientemente ha sido el centro de atención por un vídeo que se volvió viral en Año Nuevo. Un vídeo que al parecer ha marcado un antes y un después, rompiendo su silencio de una manera inesperada y, para muchos, verdaderamente impactante. Pero antes de sumergirnos en los intrincados detalles y analizar a fondo qué es lo que ha sucedido realmente, quiero hacerles una invitación muy especial, una que surge de la profunda gratitud que sentimos por cada uno de ustedes. Si por alguna razón todavía no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animo de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí, en este espacio que construimos juntos, nos encanta mantenerlos informados con las primicias más frescas, compartirles análisis profundos y, sobre todo, generar un diálogo constante y enriquecedor con ustedes, nuestra valiosa comunidad. Dense ese gusto, denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla y, lo que es igual de importante, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo instante de nuestros próximos vídeos. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir adelante, a explorar nuevos temas y a ofrecerles siempre lo mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Can Yaman. La sola mención de su nombre evoca inmediatamente imágenes de galanes televisivos, de historias de amor épicas que nos han mantenido pegados a la pantalla, y por supuesto, de una legión de fans apasionadas que lo siguen a todas partes con devoción. Sin embargo, en las últimas semanas el foco de la atención no ha estado tanto en sus esperados proyectos profesionales o en sus éxitos laborales, sino en un fragmento de vídeo que, como una chispa fugaz en la oscuridad, encendió las redes sociales y los titulares de los medios. Hablamos de ese metraje que circuló con una velocidad asombrosa justo al empezar el nuevo año, un momento que muchos esperaban con ilusión, quizás con la expectativa de ver a su ídolo celebrando de una manera festiva, glamurosa y esperada. Pero lo que se vio, o más bien, lo que se interpretó a través de ese vídeo, fue algo completamente diferente, algo que distaba mucho de la imagen idílica que muchos tenían. El vídeo, que se difundió como la pólvora a través de todas las plataformas digitales, mostraba a Can Yaman en una situación que una gran mayoría describió como tensa, o al menos, considerablemente poco habitual para la imagen pública que proyecta. No era la típica imagen de un famoso brindando por el año nuevo con champán en una lujosa fiesta exclusiva, rodeado de flashes y sonrisas perfectas. Al contrario, se percibía una atmósfera distinta, cargada de una energía diferente, algo que, lejos de ser esclarecedor, despertó una intensa curiosidad y, a la vez, generó un auténtico torbellino de especulaciones. ¿Qué estaba pasando realmente en ese momento? ¿Por qué Can Yaman se mostraba de esa manera, con esa expresión particular? ¿Era una actuación cuidadosamente orquestada, una broma interna, o algo mucho más profundo y personal? Lo fascinante de estos eventos virales, de estos destellos que capturan la atención de millones, es precisamente esa capacidad inherente de generar múltiples interpretaciones, de ser un lienzo sobre el cual cada espectador proyecta sus propias ideas y conclusiones. Para algunos el vídeo era una señal inequívoca de agotamiento, del peso de la constante presión mediática, o incluso de un momento de vulnerabilidad pública que pocas veces se permite mostrar. Otros, con una mirada quizás más cínica o analítica, lo interpretaron como una estrategia de marketing perfectamente calculada, una forma inteligente de mantenerse en el candelero mediático sin necesidad de hacer grandes anuncios de proyectos o de participar en eventos multitudinarios. Y luego, por supuesto, están los fans más acérrimos, aquellos que, a pesar de las apariencias y de las interpretaciones más inmediatas, defendieron a su ídolo con uñas y dientes, buscando explicaciones alternativas, desestimando las críticas y tratando incansablemente de proteger su imagen pública. Lo cierto es que la viralidad de este vídeo no fue, en absoluto, un hecho casual. En la era digital en la que vivimos, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, una imagen o un vídeo pueden recorrer el mundo en cuestión de minutos, y si involucra a una figura pública de la talla y el alcance global de Can Yaman, el impacto se multiplica exponencialmente, alcanzando cotas inimaginables. Los medios de comunicación,
tanto los especializados en el mundo del entretenimiento y el espectáculo como los medios generalistas que buscan captar la atención del público, no tardaron ni un instante en hacerse eco de la noticia, alimentando el debate, avivando las llamas de la especulación y buscando incansablemente respuestas a las interrogantes que el vídeo planteaba. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo o hizo Can Yaman en ese vídeo? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde la narrativa comienza a volverse más compleja. Si bien las imágenes circulaban libremente, la narrativa que las acompañaba a menudo dejaba un vacío considerable, mucho espacio para la imaginación y la especulación. Se hablaba de romper el silencio, pero ¿estaba rompiendo el silencio sobre qué exactamente? ¿Sobre su vida personal, tan celosamente guardada en ocasiones? ¿Sobre su carrera, sus próximos pasos, los desafíos que enfrenta? ¿O quizás sobre las constantes y a menudo asfixiantes presiones a las que está sometido como figura pública en el ojo del huracán mediático? La ambigüedad, sin duda, es uno de los ingredientes más potentes y efectivos de estas historias virales, un motor que impulsa la conversación y el interés del público. En el vídeo en cuestión, o al menos en las versiones que mayor difusión alcanzaron, se podía apreciar a Can Yaman en un contexto que distaba mucho de una celebración típica de Año Nuevo. Se le veía reflexivo, sumido en sus pensamientos, quizás un poco distante, y lo que dijo o, más significativamente, lo que dejó de decir, se convirtió de inmediato en el epicentro de todas las miradas y análisis. Algunos interpretaron sus gestos, sus miradas o sus palabras, si es que hubo alguna pronunciada de manera clara, como una especie de mensaje codificado, un grito silencioso, una declaración de intenciones oculta, o incluso una manifestación de profunda insatisfacción. Pensemos por un momento en la realidad de la vida de un actor de la magnitud de Can Yaman. Constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus interacciones es analizada con lupa, comentada sin cesar y muy a menudo distorsionada o sacada de contexto para generar titulares. Las redes sociales, si bien son una herramienta increíblemente poderosa para conectar de forma directa con sus seguidores y construir una base de fans leal, también pueden convertirse, sin previo aviso, en un caldo de cultivo perfecto para el acoso, la difamación y la especulación desenfrenada. En este contexto, un vídeo aparentemente inocente, capturado en un momento privado o semiprivado, puede adquirir dimensiones inesperadas y desproporcionadas. La viralidad de este vídeo de Año Nuevo nos invita a reflexionar sobre varios aspectos fundamentales de nuestra sociedad y del mundo del espectáculo. Por un lado, nos habla de la fragilidad de la imagen pública de las celebridades, de cuán fácilmente puede ser alterada o cuestionada. Por otro lado, pone de manifiesto la voracidad insaciable de la industria del entretenimiento y de los medios de comunicación por generar noticias y contenido, incluso a costa de la privacidad, la tranquilidad o el bienestar de las personas involucradas. Y por supuesto nos obliga a considerar la forma en que nosotros, como audiencia, consumimos, interpretamos y reaccionamos a este tipo de contenido, cómo participamos activamente en la construcción de estas narrativas virales. Ahora, ¿qué significa exactamente que rompió el silencio? Podría significar, y de hecho es una de las interpretaciones más plausibles, que después de un periodo de aparente hermetismo, de evasión ante las preguntas o de silencio estratégico, Can Yaman finalmente se pronunció, de una manera u otra, sobre algún tema que lo afectaba directamente, que era de interés público o que estaba generando una ola de rumores. Tal vez, ante la avalancha de comentarios, especulaciones y hasta acusaciones generadas por la difusión del vídeo, sintió la necesidad imperiosa de aclarar su postura, de ofrecer su versión de los hechos, de desmentir rumores infundados o simplemente, de poner fin a un ciclo de conjeturas y malentendidos. Es fundamental recordar, y este es un consejo que siempre debemos tener presente, que la información que circula en las redes sociales, especialmente aquella que no proviene de fuentes oficiales, verificadas o directamente de la persona involucrada, debe ser tomada siempre con una dosis considerable de cautela y escepticismo. Los vídeos pueden ser editados de forma capciosa, sacados de contexto de manera malintencionada, o simplemente malinterpretados por la falta de información adicional o por la carga emocional que cada uno aporta al verlos. En el caso de Can Yaman, es muy probable que las imágenes, por sí solas, hayan generado una ola de rumores y especulaciones que quizás no se correspondían en absoluto con la realidad de la situación o con las verdaderas intenciones del actor. Sin embargo, el poder intrínseco de la viralidad reside precisamente en esa capacidad de crear una narrativa, de generar una conversación global,
de encender debates apasionados. Independientemente de si esa narrativa construida es completamente fiel a la verdad objetiva o no, y en el caso de este vídeo de Año Nuevo, la narrativa que se construyó, la historia que se contó, fue la de un Can Yaman distinto al que estábamos acostumbrados a ver, un Can Yaman que al parecer estaba expresando algo importante, algo que merecía ser escuchado y analizado. El hecho de que este vídeo se produjera en una fecha tan significativa como Año Nuevo, una fecha tradicionalmente asociada a la reflexión profunda, a los balances del año que termina y a la proyección de nuevos comienzos y esperanzas para el futuro, podría añadir una capa adicional de significado a todo lo sucedido. Quizás Can Yaman estaba utilizando ese momento particular, ese umbral simbólico entre un año y otro, para enviar un mensaje, para marcar un antes y un después en su trayectoria o en su vida personal, para comunicar sus intenciones para el futuro de una manera sutil pero contundente. O quizás, en una hipótesis más simple y terrenal, simplemente estaba compartiendo un momento personal, un instante de intimidad con sus seguidores, sin ser consciente en absoluto del inmenso revuelo que ese pequeño fragmento de vídeo desencadenaría. Lo que sí es innegable y un hecho irrefutable, es que la figura de Can Yaman sigue despertando un enorme interés y una gran fascinación en el público. Su carisma natural, su innegable atractivo físico y su exitosa trayectoria profesional lo han convertido en un referente para muchos admiradores y en una figura de gran relevancia en la industria del entretenimiento a nivel internacional. Por eso cualquier cosa que haga o diga, especialmente si tiene la capacidad de viralizarse y de captar la atención de los medios, tiene el potencial de generar un impacto significativo y de abrir un sinfín de debates. La pregunta fundamental que queda flotando en el aire, y que seguramente muchos de ustedes se están haciendo, es si ese silencio roto realmente aportó claridad a la situación, si sirvió para disipar las dudas y resolver los misterios, o si, por el contrario, generó aún más interrogantes y avivó aún más las llamas de la especulación. En muchas ocasiones, cuando una figura pública intenta aclarar una situación delicada o controvertida, puede terminar por avivar más el fuego de la especulación si sus declaraciones no son lo suficientemente contundentes, si son ambiguas, o si son interpretadas de una manera completamente diferente a la que el propio protagonista pretendía. En definitiva, el vídeo viral de Año Nuevo de Can Yaman se ha convertido en un fenómeno en sí mismo, un caso de estudio fascinante sobre la fama en la era digital. Ha puesto de manifiesto la dinámica compleja y a menudo volátil de la fama en la actualidad, la importancia crucial de la imagen pública y la forma en que las redes sociales, con su poder amplificador, pueden distorsionar o magnificar los hechos hasta extremos insospechados. La interpretación de lo sucedido varía enormemente entre los diferentes sectores de la audiencia, lo que demuestra, una vez más, el poder inmenso que tienen estas imágenes para evocar emociones, generar opiniones encontradas y, sobre todo, para desencadenar debates apasionados y continuos. Hemos explorado la intriga que rodeó este vídeo, las diversas y a menudo contradictorias interpretaciones de que Can Yaman haya roto su silencio y el impacto profundo que un suceso de esta naturaleza tiene en la vida, la carrera y la imagen de una figura pública de su calibre. Es un recordatorio contundente de lo efímera y volátil que puede llegar a ser la fama, y de cómo, a veces, un simple vídeo, una imagen capturada en un momento cualquiera, puede desatar una tormenta de opiniones, análisis, juicios y especulaciones que parecen no tener fin. Y ahora, llegado a este punto de nuestro análisis, me encantaría escuchar sus voces, saber qué piensan ustedes, mis queridos amigos. ¿Vieron el vídeo viral de Can Yaman? ¿Cuál fue su impresión inicial al verlo? ¿Creen sinceramente que Can Yaman realmente rompió el silencio sobre algo de gran importancia, o consideran que fue simplemente un malentendido amplificado de forma desmesurada por las redes sociales y los medios? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo leer sus perspectivas, sus puntos de vista y sus análisis. Este es nuestro espacio para debatir libremente, para compartir ideas y para aprender unos de otros. Y si han disfrutado de este análisis detallado, si les ha parecido interesante y sobre todo, si les ha aportado algo nuevo o les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su su interacción es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenidos de calidad, análisis profundos y manteniendo viva esta comunidad tan especial que hemos construido juntos. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que también puedan estar interesados en el fascinante mundo del entretenimiento, las noticias de las celebridades y los fenómenos virales. Y si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación,
suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas conversaciones. No se queden afuera de nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dedicar su valioso tiempo a nuestro contenido y por su incondicional apoyo. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Nos vemos como siempre en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan una semana maravillosa.